Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar el trabajo de hoy día. Hoy es la sesión número 16, ¿verdad? Ya hemos pasado la práctica calificada número 1, práctica calificada número 2 y el examen parcial. Hoy día vamos a revisar algunos temas asociados al examen parcial para sacar algunas conclusiones. Y si es posible hoy día, si no ya el viernes empezamos con el capítulo, atención, entramos al capítulo 18 del texto del profesor Varian, ¿no? Es decir, el tema de la tecnología. Muy bien, vamos a empezar. De acuerdo con nuestro calendario académico, nosotros tenemos esta semana, a ver, el examen parcial va del 18 al 23 de enero, ¿no? Y las notas, sí, las notas son del 18 al 23 de enero, o sea, es esta semana, porque la semana anterior fue la semana de las evaluaciones. Entonces, el día viernes, digamos, vamos a registrar las notas que ya ustedes las deben conocer, ¿verdad? Vamos ahora ya estamos cumpliendo con el calendario y vamos a la sección que todavía está destacada del aula virtual, que es el examen parcial. Acá está, ¿no? Entonces, acá tienen el examen parcial y acá tienen los resultados del examen parcial. Observen ya la parte de tecnología, ¿no? Se va a abrir el día de hoy, ¿no? En parte de tecnología lo vamos a abrirle en este momento para que ustedes tengan el acceso. Y ya esta sección ya está preparada para que ustedes empiecen a estudiar, a leer los materiales, ¿no? Entonces vamos a mostrar ya este tema, ¿ok? Entonces ya tienen aquí la sección de tecnología lista para que ustedes empiecen a revisar sus materiales en función a el tiempo que nos queda para terminar con esta asignatura. ¿Ok? Entonces ya estamos acá, tenemos diapositivas, tenemos ejercicios y tenemos también una práctica dirigida, ¿no? Es probable que para la próxima semana ya estén abiertas todas las secciones hasta el examen final. ¿Ok? Bueno, con relación al examen, entonces, primero vamos a dar las buenas noticias o las malas noticias, ¿no? Bueno, acá tienen ustedes los resultados, ¿verdad? A ver, acá tienen los resultados con relación al examen parcial. Y ustedes pueden ver aquí ya qué es lo que está pasando con el promedio, ¿no es cierto? Acá tienen ya el promedio. La práctica calificada número 1, 16. La práctica calificada número 2, 14. El examen parcial, 11, ¿no? Es decir, la dirección que ustedes están encontrando ahora es una dirección hacia abajo, ¿no? Perdón. Es una dirección hacia abajo, es una dirección negativa, o sea, esto es lo que estamos teniendo a nivel del examen parcial. Empezamos con 16, continuamos con 15 para hablar de números redondos y estamos en 11 ahora. No deja de estar mal en el sentido de que la nota promedio del examen
parcial es aprobatoria, ¿no? Es aprobatoria. Pero es el mínimo, ¿no? Pero es el mínimo aprobatorio, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos además de lo ya señalado, ¿no? A ver, a nivel de la moda, 20, 18, 15. Es decir, seguimos hacia abajo, ¿no? A nivel de la mediana, 17, 16 y 12 hacia abajo. El valor máximo, 20, 20 y 20, ¿no? El valor máximo sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso es una buena noticia, ¿no? El valor mínimo, ¿no? Es 10, es 6 y es 0,1, ¿no? Ese es el valor mínimo, ¿no? Ese se ha caído, ¿no? Seguramente alguno va a tener algún comentario con relación al tema, pero ya lo voy advirtiendo, ¿no? El que no cumple con las condiciones establecidas pierde, pues así de simple, ¿no? Entonces, el alumno que agarra y dice, bueno, el profesor ha dicho que yo escriba acá, yo no voy a escribir, yo voy a escribir como si fuera presencial, como si estuviéramos hace 500 años, voy a escribir en un cuaderno, voy a dibujar, voy a responder y lo voy a subir, ¿no? Bueno, tiene 0, pues, ¿no? Y entonces pueden presentar los reclamos que consideren convenientes. La desviación estándar, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Entonces, lo que habíamos estado viendo hasta acá es cae, 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 pero ahora estamos hablando de sube, ¿no? Ahora, eso no es bueno, eso es malo, ¿no? Entonces estamos hablando de que el nivel de variabilidad está creciendo, ¿no? El nivel de variabilidad está creciendo, o sea, este componente estadístico nos está diciendo de que empezamos en 3, o sea, no es muy variable, pero ahora ya estamos en 5. Otra forma de decirlo, ¿no? Otra forma de decirlo es con el coeficiente de variabilidad, ¿no? Tengo un 80% de homogeneidad, ¿no? Es decir, 20% de heterogéneo, 27% de heterogéneo, o sea, estamos hablando de una homogeneidad menor, ¿no? 73%. Y ahora estamos con 42%, ¿no? Es decir, a 58% de variabilidad, ¿no? Estamos para el examen parcial, para el examen parcial hay un 58% de variabilidad, ¿no? Variabilidad en términos de las notas, ¿no? Es decir, la población se ha vuelto heterogénea, ¿no? La población se ha vuelto heterogénea. A ver, creo que hemos perdido. Ok. No sé si me están viendo. ¿Me confirman? Profesor, no está proyectando nada, ¿o sí? Perdido, ¿no? A ver, un momento, por favor. Ya, ahora sí, mejor. Sí, profesor. Se Gracias. ve el aula virtual. Ok, muy amable. Bueno, perdimos las anotaciones. No importa. Ok, lo que estaba diciendo entonces es que tenemos un nivel de variabilidad bastante elevado en el examen parcial, ¿no? 58%, o si quieren 60% para hablar en términos redondos, ¿no? Ahora, de lo que se refiere al número de estudiantes, bueno, se ha mantenido, ¿no? En la práctica 2 cayó, pero en la práctica 1 sigue siendo la misma. Y el porcentaje de aprobados
¿no? 100, 77 y 62. ¿No? Entonces estamos hablando de un porcentaje de 38% de desaprobados, ¿no? Acá de nuevo, nadie desaprueba en la práctica 1, 23% en la práctica 2 y casi el 40% en la práctica en el examen parcial, ¿no? Bueno, una explicación sencilla es el examen parcial, ¿no? El examen parcial es pues un examen, ¿no? Es tan examen de que tuvieron una semana sin clases, ¿no? Lo cual significa una semana estudiando, ¿no? Una semana estudiando, cosa que no ocurre en las prácticas calificadas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, las notas en términos de valores máximos siguen siendo, en mi opinión, muy, muy interesantes, ¿no? Estamos hablando de una nota de 20, una nota de 20 y una nota de 20. Entonces, mi impresión es que quienes han seguido, pues, las recomendaciones, bueno, les ha ido bien, ¿no? Y quienes no las han seguido, pues, no les ha ido muy bien. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar esto de acá y vamos a entrar ahora a echarle una mirada a cómo han sido las cosas, ¿no? Acá tenemos el examen, ¿no? A ver, el examen tiene dos partes, ¿no? Preguntas de desarrollo y preguntas objetivas, ¿no? En el caso de las preguntas de desarrollo, ustedes lo que tienen es 3 bloques, ¿no? No estamos hablando de lo que ustedes han rendido como examen, estamos hablando de cómo se ha programado el examen, ¿no? El primer bloque ha tenido 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas, ¿no? De nuevo, no quiere decir que ustedes hayan respondido esas 3 preguntas, pero ahí hay 3 preguntas y acá hay 3 preguntas y acá hay 3 preguntas. Entonces hay 3, 6, 9 preguntas, ¿no? De esas 9 preguntas, a ustedes les ha tocado 3 preguntas, ¿no es cierto? Entonces no han tenido más que 3 preguntas de acá. Eso quiere decir de que el universo ha sido de 1/3, o sea, la probabilidad, ¿no? De que se repitan las preguntas de desarrollo son bajas, ¿no? Son bajas. Quiere decir de que el profesor ha colocado 9 preguntas y el sistema de manera aleatoria ha ido colocando preguntas 3 de 9, ¿no? Es decir, 1/3 del total, ¿no? Y en el caso de las preguntas objetivas, lo que ustedes tienen acá es, a ver, acá hay 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y acá hay 1, 2, 3 y 4, son 8. Y acá hay 1, 2, 3, ¿no? Son 11. Entonces estamos hablando de 11 preguntas de carácter objetivo, ¿de acuerdo? Mientras que hay un total de 9 preguntas de carácter de desarrollo, ¿no? 9 y 11 son 20 preguntas, de las cuales ustedes han recibido solamente 8 preguntas, ¿no? Muy bien, si ustedes miran ahora, por ejemplo, una pregunta como esta de acá, entonces acá van a tener la respuesta a la pregunta y acá van a tener la gráfica con relación a la pregunta, ¿no? Pero yo no quiero que ustedes vean esto, ¿no? No quiero que ustedes vean esto.
Lo que quiero que vean es que esto ha sido organizado de esta manera, ¿no? Entonces, este ha sido su examen. Este ha sido su examen. Muy bien, vamos a volver ahora nuevamente a nuestra aula virtual, ¿no? Entonces, en el aula virtual para la parte de examen parcial, yo había pensado en lo siguiente, ¿no? Yo había pensado en lo siguiente, a ver, atención. Yo tengo acá el examen parcial, ¿no? Y estaba pensando en lo siguiente. Voy a poner, voy a activar un momento. Y estaba pensando en lo siguiente, atención. Ok. A ver. Acá estamos. ¿Sí? A ver, tenemos aquí el examen parcial. Tenemos aquí el examen parcial que ustedes han rendido el día, la semana pasada, ¿no es cierto? El día viernes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, tienen un examen parcial acá. Vamos a quitar esto. Tienen un examen parcial acá, que lo acabo de colocar en este momento. Un examen parcial. Y les estoy poniendo estas informaciones, ¿no? Martes 19 de enero, que es hoy día, ¿sí? 9 de la noche, hasta las 10 de la noche, ¿no? Un solo intento, cobertura todo, porque es el examen parcial, pero este examen parcial no tiene la pretensión de ser el examen parcial, sino estamos hablando de una bonificación, ¿sí? Entonces tienen la opción de esto para el día de hoy, rendir el examen de nuevo durante 1 hora, no 2 horas, ¿no? Con las características de lo que habíamos señalado en el mapa. Es decir, tienen preguntas de desarrollo, tienen preguntas objetivas, son las mismas, exactamente las mismas. Solo que si ustedes entran a las 9 de la noche, podrían no tener las mismas preguntas, sino otras preguntas, ¿no? Porque ya les he dicho, hay 9 preguntas de desarrollo, pero ustedes van a recibir 3. ¿Cuáles de las 3 ya recibieron? Yo no lo sé, ¿no es cierto? Y el sistema no lo va a conocer tampoco, es decir, si entran a las 9 de la noche lo hace. Segunda cuestión, una bonificación, ¿qué significa? Significa que si alguien, por ejemplo, ha sacado una nota desaprobatoria y de repente muy baja a nivel desaprobatorio, puede tener un tope de 3 puntos. Un tope de 3 puntos. Entonces, podríamos darle 3 puntos como una bonificación por hacer este trabajo. Es absolutamente voluntario. El que quiere, lo hace. Pero atención, el que lo quiere hacer asume los costos. Es decir, si alguien sacó 18 y dice, bueno, voy a sacar 20 y pierde, pues, ¿no? No se le va a quitar los puntos, pero no va a recibir un solo punto si es que no ha completado el total. Es decir, son 3 puntos o nada. ¿De acuerdo? Son 3 puntos o nada. Si es que no hace un buen examen, pues no logra ese puntaje, ¿no? Esa es una opción. Esa es una opción porque tenemos un 40%
de variabilidad muy grande en términos de desaprobado. La segunda opción, y creo que ya está por ahí Sheila, ¿no es cierto?, es el trabajo. No sé si tienen algún informe sobre el tema del trabajo, Sheila. Profesor, bueno, respecto al trabajo, usted había dejado una fecha límite, que eso fue al inicio de ciclo, y hasta donde yo sé, todos los grupos habían cumplido enviándolo. Ya, entonces yo lo voy a revisar ahora. Repito, ¿aceptan ustedes la bonificación vía examen parcial o vía el trabajo? Ustedes deciden. ¿No? Ustedes deciden. Entonces, vamos no sé si les queda claro. En estos momentos tenemos 19 alumnos de 26. Entonces, tienen dos opciones. Una, jugarse este puntaje para la noche de hoy día, y no puede ser otro día, sino hoy día, porque esta es la semana en la cual se tienen que entregar notas. Yo ya tengo las notas. Entonces, yo simplemente puedo pasar las notas, ¿no? O simplemente yo califico los envíos que han hecho y les pongo la bonificación por ahí, ¿no? Entonces, si a ustedes les parece, voy a hacer una votación. Vamos a ver. Profesor, disculpe, Sí, una adelante. pregunta. ¿Están consultando si el trabajo tenía el mismo valor que en la propuesta que usted está haciendo respecto Pues al examen de el bonificación? valor es el mismo. El valor es el mismo, ¿eh? El valor es el mismo, o sea, son equivalentes. Son equivalentes. Ok, ahí ya lo tienen. Muy bien, están votando, ya hay 16 de 19 que están en estos momentos. Vamos, traten de terminar. Muy bien, mientras termina vamos a parar esta grabación. Muy bien, si la función de utilidad es su igual al mínimo de x, 2y, el precio de x es 10, el precio de y es 4, se modifica el precio de x a 8,
y tenemos un ingreso de 100. Queremos el efecto total del cambio en el precio de X, ¿no? Queremos el efecto de sustitución y el efecto de ingreso a la Higgs, no es Lasky, sino Higgs. Tiene que presentar las gráficas de las curvas de indiferencia y de las rectas de presupuesto y las coordenadas de los óptimos del consumidor, ¿no? Entonces yo voy a dejar acá esto desarrollado, ahí está, y esto desarrollado lo vamos a dejar impreso, es decir, en formato PDF, para que cualquiera que tenga alguna duda o algún reclamo, simplemente lo presente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver este problema de manera práctica, lo que a mí me interesa en términos de un solucionario, ¿no? Tenemos X, 2Y, tenemos el precio de X 10, el precio de Y es 4 y el precio prima de X es igual a 8, con un ingreso de 120. Entonces, vámonos ahora a nuestra pizarra, ¿no? Entonces, la idea acá, ¿cuál es, no? La idea es la siguiente, ¿no? Si ustedes lo que tienen es mínimo de X, 2Y, entonces lo que habíamos dicho como, digamos, criterio, metodología, es igualarlo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo igualamos y despejamos Y, ya tenemos Y es igual a X partido 2. Primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión, ¿sí? Si Y es X partido 2, entonces 120, que es el ingreso, debe ser igual a el precio de X, que es 10, multiplicado por X, más el precio de Y, que es 4, multiplicado por Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una relación, ¿sí? Acá tenemos una relación que es la que nos está, vamos a colocarla color blanco. Okay. Esta es una relación de X con Y y esta es otra, o mejor, esta es otra relación de X con Y. Entonces, el problema está resuelto, ¿sí? Entonces, el óptimo, ¿no? El óptimo está resuelto. ¿Qué significa de que el óptimo está resuelto? Que nosotros podemos tomar las siguientes decisiones. A ver, primera decisión. Yo necesito que tomar X supra 3 asterisco, ¿no? ¿Y cómo resuelvo X supra 3 asterisco? Es P' de X, coma, P de Y, coma, M, ¿sí? Entonces tengo resuelto también ese problema, ¿de acuerdo? Si tengo resuelto ese problema, lo que yo puedo hacer es obtener el efecto total. ¿Por qué? Porque el efecto total es X supra 3 asterisco menos X supra asterisco. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo necesito es el efecto sustitución, ¿no? Entonces, el efecto sustitución es X supra 2 asterisco. Pero este X supra 2 asterisco depende del precio prima de X, el precio de Y M prima, ¿no? Y M prima. Entonces pregunto ahora a ustedes, ¿qué cosa es M prima? ¿Quién me responde eso? ¿Qué es M prima? ¿Qué es M prima? A ver, ¿alguna intervención? ¿Qué sería M prima? Y obviamente es un M prima a la Higgs, ¿no? Un M prima a la Higgs, ¿sí? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? La renta compensatoria, profe. Sí, de acuerdo, pero esa es la definición. ¿Cómo la estimamos ahora? ¿Cómo la calculamos? ¿No?
¿Cómo hacemos ese cálculo? Fíjense de que yo tengo acá de que y es x medios, ¿no? Si y es x medios debe ser algo así, ¿no? ¿De acuerdo? No sería algo así. Sería algo así. Para y igual x medios, ¿no? Y la solución ya la hemos visto antes en términos de las curvas de indiferencia, ¿no? La solución sería algo como esto, ¿no? ¿Sí? Es decir, o acá estoy trabajando aquí el mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución? La solución va a depender de qué? De la recta de presupuesto, ¿no? Entonces, en mi recta de presupuesto yo tengo que el precio de X es 10 y el precio de Y es 4, ¿no? Entonces, yo presumo algo así, ustedes me dicen, ¿está correcto? Presumo algo así, como recta de presupuesto, ¿sí? Es decir, si el precio de X es 10, quiere decir que está caro comparado con el precio de Y, que es 4. Entonces la cantidad que puedo comprar de X es solamente 12, mientras la cantidad que puedo cobrar de Y es mucho, mucho más, que sería 30, ¿no? Por eso estoy colocando más intercepto vertical que intercepto horizontal, ¿no? Y por lo tanto la solución, o sea, mi X suprasterisco sería este de acá, ¿no? Ahí estamos ya entonces en una solución y esa solución me da el óptimo al consumidor, ¿no? Acá yo tengo el óptimo al consumidor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si es que el precio de X pasa de 10 a 8, ¿no? Entonces, si pasa de 10 a 8, yo tendría que tener una nueva recta de presupuesto, digamos, esta de acá, ¿sí? Una nueva recta de presupuesto que se mueva para acá, ¿no? Pero resulta de que la función que contiene los vértices, es decir, y igual a 0.5 de punto 5 de x no va a cambiar. Por lo tanto, si no va a cambiar, entonces el óptimo tampoco va a cambiar. El óptimo se va a encontrar por acá, ¿verdad? Entonces se van a encontrar ustedes con esta otra curva de indiferencia para acá. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que han obtenido? Han obtenido X suprasterisco, ¿sí? Eso es lo que han obtenido, y han obtenido X supra 3 asterisco, y obviamente los correspondientes Y suprasterisco, ¿no? Entonces pregunto, ¿qué nos dice Higgs? ¿Qué nos dice Higgs? Intervenciones. ¿Cuál es la idea de Higgs? Si quieren, para los que todavía no están reaccionando, ¿qué cosa nos dice Slavsky? ¿Qué cosa nos dice Slavsky? Slavsky nos dice, oye, mira, hagamos una cosa y retrocede, ¿no? La recta de presupuesto final, ¿sí? Hasta que pase por la combinación inicial y entonces vas a tener una paralela, ¿no es cierto? ¿Sí? Vas a tener una paralela. Esta paralela voy a cambiar mejor de color. Algo más claro. Ya. Esta
paralela está pasando ahora por la recta por la combinación inicial, por el óptimo del consumidor inicial, ¿no? ¿Estamos? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? De que el X suprasterisco sería igual al X supra 2 asterisco, ¿verdad o no? Estamos hablando del examen parcial, ¿eh? Sí, pregunto, ¿es correcto esto? ¿Es correcta esta afirmación? ¿Respuestas? ¿No sería con tres asteriscos? X con tres asteriscos. ¿Cuál precio qué, perdón? De nuevo. Yo acabo de girar el precio, ¿no es cierto? Yo acabo de girar el precio. Ujú. Ya no estoy hablando de un precio de 10 para X, sino de un precio de 8 para X. Entonces he pivotado de la recta de presupuesto de color marrón a la recta de presupuesto de color verde, ¿sí? Entonces, con ese nuevo precio que es la recta de presupuesto verde, yo estoy desplazando la recta de presupuesto paralelamente a sí misma hasta que pase por la curva, por la combinación óptima inicial. Y eso me lleva a la recta de presupuesto de color rojo, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué hago? ¿Me quedo con esa combinación o no me quedo con esa combinación? ¿O me voy a otro lado? Estamos hablando de bienes. Se queda con esa combinación. Entonces, si me quedo con esa combinación, quiere decir, atención, quiere decir de que X supra 2 asterisco, que depende del precio modificado de X, el precio original de Y y el nuevo ingreso, ¿no? Es lo mismo que X supra asterisco, que depende de todos los precios iniciales, ¿sí? Y entonces estamos diciendo de que esto se está produciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos quitado dinero al consumidor, ¿correcto? Y ahora, ¿qué le decimos? Le decimos, mira, todo fue una broma, no te preocupes, tú estabas aquí y bueno, te hemos traído acá, ¿verdad? Tú estabas en este punto y te hemos traído a este punto. Ahora lo que voy a hacer es devolverte a tu mismo sitio, ¿no? Entonces te devuelvo tu ingreso y ¿qué haces? Te pasas para allá, ¿sí? Entonces el efecto sustitutorio es 0 y el efecto ingreso es 100%. ¿Listo? Hasta ahí ningún problema, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora yo digo, fíjense, no es Higgs, no es Slarky, no es Slarky, es Higgs, ¿no? Es Higgs, ¿sí? Entonces, si es Higgs, yo lo que digo es lo siguiente, fíjense, yo estoy en la recta de presupuesto inicial, ¿correcto? Estoy en la recta de presupuesto inicial. Le quito dinero para compensar la baja en el precio hasta que pase por la curva de indiferencia inicial, ¿sí? Entonces, oye, mira, pero acá estoy en la curva de indiferencia inicial. Sí, pero ¿eso será óptimo? No. ¿Esto 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 será óptimo? Sí. ¿Ok? Repito, fíjense, yo estoy acá. Recta de presupuesto inicial. ¿Sí? Recta de presupuesto inicial. Higgs, quítale dinero para que vuelva a la curva de indiferencia inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿me ubico acá, por ejemplo? ¿O me ubico acá? ¿O me ubico acá? ¿O me ubico acá? ¿No? Entonces, lo óptimo sería esto, ¿sí? Por una razón sencilla, fíjense, si yo me quedara acá, y entonces yo diría, ok, me voy a la misma curva de indiferencia, acá, me voy a la misma curva de indiferencia, ¿sí? Estoy ahí, ¿listo? Pero la pregunta es,
¿Es eficiente desde el punto de vista de los costos? ¿O es más eficiente acá porque cuesta menos, 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 ¿sí? Pero ya no acá porque esto sería imposible, ¿no es cierto? En consecuencia, lo que yo tengo que hacer es traer mi recta de presupuesto. Bueno, vamos a ponerla esta de acá, ahora sí. Mi recta de presupuesto inicial hasta que pase por este punto. Listo. En otras palabras, Higgs es lo mismo que Slavsky para el caso de bienes complementarios perfectos. ¿Ok? Una cosa que a mí me parece relevante para estos problemas de esta primera parte del curso, de la mitad del curso, es la siguiente, ¿no? Si no tienes el análisis gráfico, no tienes nada. Gracias. Si no tienes el análisis gráfico, si no tienes la visión gráfica, si no tienes el mapa mental, entonces no lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Ok? Muy bien. Problema número 1. Déjenme dejar esto acá y vamos a pasar nuevamente al mapa, ¿no es cierto? Entonces, acá, repito, tienen ustedes una situación resuelta, ¿sí? Que luego la van a ir revisando ustedes cada uno, ¿cierto? Vamos a lo segundo, ¿no? Aquí tienen una función de utilidad U igual a X, el precio de X es igual a 10, entonces U es igual a X, el precio de X es igual a 10, el precio de Y es el mismo, igual a 10, el precio de X cambia a 5, el ingreso es igual a 100, y entonces me están pidiendo efecto total. ¿Qué más me están pidiendo? Efecto sustitución. Me están pidiendo efecto ingreso, todo a la Slavsky, todo a la Slavsky. Y bueno, tienen que presentar todas las gráficas correspondientes, ¿no? Acá he observado de que hay un grupo relativamente grande que ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido problemas. Entonces, vamos por acá, ¿no? Entonces, repito, hay un grupo grande que ha tenido problemas con esto de acá, ¿no? Sí. Entonces, la función de utilidad, ¿cuál ha sido, no? La función de utilidad es igual a X. Ok. Opiniones sobre esta función de utilidad. Opiniones sobre esta función de utilidad. ¿Alguien? ¿Alguna intervención? Sí, profe, X sería un bien neutral. Ok, ahora no sé qué es un bien neutral. ¿Por qué no nos cuentas más detalles? ¿Por qué no nos describes de qué se trata, ¿no? O sea que el consumo de Y no le generaría utilidad. Ok, entonces yo tengo, por ejemplo, 10 unidades de X y 10 unidades de Y. Y eso me da un cierto nivel de utilidad que es igual a 10, ¿correcto? Ahora tengo 10 unidades de X y 30 de Y, y eso me da un nivel de utilidad igual a 10. Y ahora tengo 10 unidades de X y 4 millones de unidades de Y, y eso me da un nivel de utilidad de 10, ¿no? Es decir, Y no me añade nada de utilidad, ¿no es cierto? Si Y no me añade ningún nivel de utilidad, yo puedo tener mi mapa de curvas de indiferencia de esta manera, ¿no es cierto? Yo tendría, siempre la idea es el mapa de curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo este mapa de curvas de indiferencia, ¿listo? Y vamos hasta acá, ¿no es cierto? Ahí tengo mi mapa de curvas de indiferencia. ¿Cuál es la característica de este mapa de curvas de indiferencia, no? La característica sería esta, ¿no?
Estamos hablando de algo que genera más utilidad cuando nos movemos a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, si esa es la situación, lo que yo necesito saber es qué es lo que pasa con el óptimo del consumidor, ¿no? Si yo tengo un óptimo del consumidor cuando tengo ingresos de 100 y los precios son iguales a 10, mi recta de presupuesto es más o menos conocida, ¿no? Mi recta de presupuesto debería ser algo así. Ok, esta sería mi recta de presupuesto. ¿Sí? Entonces, atención ahí, atención ahí. Ya tengo mi recta de presupuesto. 100 partido 10 me da 10 de interceptos para cada lado, ¿no es cierto? Para Y yo tendría un intercepto acá, el mundo de lo posible, y para X tenía un intercepto aquí. Y entonces, ¿dónde estaría el óptimo del consumidor? ¿Qué hago con la curva de indiferencia más alta de las que he dibujado? Hay 3, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Me quedo allí o me muevo a la derecha, me muevo a la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Lo mejor sería consumir solamente X entonces. Claro, pero digo, la lógica gráfica, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer esto, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Pero eso ya no, porque eso ya es imposible, ¿no? Lo que están viendo ya es imposible, porque está fuera del conjunto presupuestario. Entonces, tiene que ser lo más lejos, pero a la vez posible, ¿sí? Y eso es ahí. Si eso es ahí, entonces ya tenemos resuelto el problema, ¿verdad? Ya está resuelto el problema nuestro. Ya tenemos X suprasterisco, ¿no? Esto ya es X suprasterisco, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El precio de X ha caído, ¿no? El precio de X era 10, y entonces el precio de X cae ahora, ¿no? Entonces vamos a mover esto acá, y entonces obviamente el resultado va a encontrarse por acá, ¿no? Cuando se encuentren con el óptimo del consumidor. ¿De acuerdo? La combinación sería una utilidad igual a 10, 10 unidades de X y ninguna unidad de Y. No es una solución de esquina. Lo que va a ocurrir ahora es que yo tengo que moverme hacia otra eh, recta de presupuesto, ¿no? Hacia otra recta de presupuesto. Es decir, yo ahora parto de acá, hago un pivot y me encuentro con una cantidad igual a 20, ¿cierto? Es decir, si el ingreso es 100 y el precio es 5, yo compraría 20. Entonces la pregunta es, ¿me quedo acá? No me quedo acá, ¿no es cierto? Entonces me tengo que mover, ¿sí? Hasta aquí. ¿Ok? Entonces me muevo hasta ahí con esa nueva recta de presupuesto. ¿Sí? Y por lo tanto salto de el óptimo del consumidor hacia la derecha, ¿no? Y acá ya sacan ustedes todas las conclusiones del caso, ¿no? Es decir, esto que acabamos de encontrar, ¿qué cosa es? Esto que acabamos de encontrar es X supra 3 asterisco, ¿sí? Lo que encontramos al comienzo es X supra asterisco, ¿no? ¿Sí? Y ahora viene el juego, ¿no? Recuerden, giro y desplazamiento, ¿no? Que yo tendría que coger la nueva recta de presupuesto, esta de acá, ¿verdad? Y empezar a desplazarla, ¿no? Empezar a desplazarla hasta que pase por la combinación inicial, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos, acá ya estoy en la combinación inicial, ¿no? Ya está. Y entonces tengo X supra 2 asterisco. Y después se lo voy a devolver y me voy a mover nuevamente acá, etc. Entonces ya ustedes vuelven a concluir tal como hicimos en el problema anterior, ¿eh? Tal como hicimos en el problema
tienen la respuesta, ¿no? He visto soluciones diferentes o intentos de solución diferentes a esto, pero lo que nos ha dicho el compañero es lo claro, ¿no? Entonces, si U es igual a X, si U es igual a X, bueno, pues lo que me están diciendo es que no interesa qué es lo que pase con las cantidades que tenga de Y, las cantidades que tenga de Y, para modificar o no modificar el nivel de utilidad. No importa, no pasa nada, ¿no? Pónganse ustedes a pensar en estos momentos de cuántas cosas hay en su casa, han aumentado en su casa, y como que ustedes han sido completamente indiferentes, ¿no? Es decir, pueden haber aumentado esas cosas, pero no les han aumentado su nivel de utilidad. No sé, se me ocurre decir de que si en el frigidera hay 2 kilos de cebolla, y ahora hay 3 kilos de cebolla, y ahora hay 4 kilos de cebolla, y ahora hay 5 kilos de cebolla, no sé si eso mejorará su nivel de utilidad de ustedes, ¿no? Obviamente la situación es diferente de repente para otros miembros de la familia. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar de nuevo de ver esto y vamos a pasar nuevamente al mapa, ¿no? Y acá tengo otro tema, ¿no? Si la función de utilidad es U igual Y más XY, encuentre el óptimo del consumidor y la curva precio-consumo de X, si M es 90, y P de X, P de Y es igual a 10, ¿no? Entonces, acá estamos pidiendo el óptimo del consumidor y la curva precio-consumo. Entonces, en este caso es curva precio-consumo para una función del tipo Y más X veces Y, ¿ok? Entonces, este es un caso, de nuevo, interesante, como un tipo de función de utilidad que no es una función lineal, ¿no? Y segundo, que me está pidiendo la curva precio-consumo. Acá lo que interesa saber, por ejemplo, es si la curva de demanda ordinaria de X está en función, aparte del precio de X, también del precio de Y. Y si la curva de demanda ordinaria de Y está en función del precio de Y, pero también del precio de X, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos colocando acá es lo siguiente, fíjense, ¿no? Para esa función de utilidad, tomo utilidades marginales, ¿no? La utilidad marginal de X, ustedes pueden ver, a ver, la gráfica. Ahí está. Ustedes tienen la utilidad, ¿no? Y más X, Y. La utilidad marginal de Y, ¿sí? De X, perdón, es Y, ¿no? O sea, derivan parcialmente la función de utilidad con relación a X, el primer término Y se va y el segundo término queda como Y, ¿no? Luego la utilidad marginal de Y, ¿no? El primer término queda como 1, el segundo término queda como X, X más 1, ¿no? Y la tasa subjetiva de cambio es la división entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, lo cual nos da Y a partir de X más 1, ¿ok? En términos del óptimo del consumidor seguimos la regla, ¿no? Es igualarla con la tasa objetiva de cambio, que dada la situación inicial de los precios es igual a la unidad, ¿sí? Resolvemos, nos da una ecuación Y es igual a X más 1, y resolviendo la segunda ecuación, que es la red de presupuesto, nos lleva a la conclusión de que X es 4, el óptimo, X supra 1 asterisco es 4, Y supra 1 asterisco es 5, ¿no? Ahora, cuando nos piden la curva de precio-consumo, lo que nosotros hacemos es primero calcular la curva de demanda ordinaria, ¿no? Y hacemos todo el cálculo de la curva de demanda ordinaria y llegamos a algunas conclusiones interesantes, ¿no? X no depende del precio de Y, pero Y sí depende del precio de X, ¿no?
X no depende del precio Y, pero Y sí depende del precio de X, ¿no? Entonces hacen ustedes el análisis respectivo para cada uno de ellos y se van a encontrar con ese resultado que es muy, muy importante, ¿no? Ustedes pueden verlo acá. A ver, ustedes pueden ver acá esto, ¿sí? Y pueden ver acá esto otro, ¿no? Esto otro está relacionado a este de acá, ¿no? Entonces, X super asterisco depende del precio de X, ¿sí? Y del parámetro del ingreso, porque esto es estática comparativa con el precio, ¿no es cierto? Y super asterisco es precio Y, pero también precio de X. Entonces sí hay una relación, ¿ok? Muy bien, y eso lo lleva entonces a lo siguiente, ¿no? Eso nos lleva a lo siguiente, ¿ok? Entonces, este es el tipo de gráfica para la curva precio-consumo, ¿ok? Ahí lo que están viendo entonces es que sí hay una relación porque precisamente en la medida en que X no depende del precio Y, pero al revés sí, entonces sí hay un impacto, ¿no? Pueden calcular el X supra 3 asterisco. Bien, vamos a mirar. Quisiera hacer relevantes solo las partes que son interesantes en términos del análisis y todo lo anterior. Vamos a mirar el segundo bloque, ¿no? La primera pregunta del segundo bloque, ¿no? Si la función de utilidad es una copdupla, ¿no? X al cubo por Y al cuadrado, ¿no? Se conocen los precios que son iguales a 2 de X y de Y, ¿no? Y queremos la curva de Engel para X y para Y, y cómo es la curva de Engel y cómo son las pendientes. Entonces, resulta curioso de que más de uno no logra responder algo tan sencillo como esto, ¿no? ¿Sí? El nivel de la pendiente de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es muy sencillo, ¿no? Lo único que hemos hecho es, oye, ¿cuál es la fórmula acá? Ya está, ¿no? ¿Cuál es la fórmula acá? Ya está, ¿sí? Entonces, como la fórmula es solo esta parte de acá, yo despejo m como función de y. Para x, yo hago también esto y despejo m como función de y arriba m como función de x, ¿no? En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que esto es m, de que esto es m, de que esto es m, y esto de acá es x super asterisco, y esto de acá es y super asterisco, ¿no? Por eso se les pedía la opinión en términos de las pendientes, en términos de las pendientes. Bien. Es también un caso simple, pero interesante, ¿no? Acá también he encontrado dificultades, ¿no? Encuentre y grafique la red de presupuesto. Tenemos el ingreso, el precio de Y es 10, el precio de X es 10, pero siempre que X sea menor o igual a 70, pero es igual a 20 y siempre que X sea mayor que 70, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un punto de quiebre, ¿no? Ahí estamos hablando de un punto de quiebre. Entonces, he visto a varios que han fallado ahí. Cuando llegamos a esta parte, esto es capítulo 2, ¿no? Capítulo 2 del variance, ¿no? Cuando llegamos a esta parte, decíamos, fíjense, pueden haber varios puntos de quiebre, ¿no? O sea, no necesariamente la recta de presupuesto es lineal. Entonces uno puede encontrar un punto de quiebre como acá, ¿no? Entonces me están diciendo, tienes 1.000 soles de ingreso, tienes el precio Y 10, y el precio de X
es 10 siempre que sea menor o igual a 70 unidades, ¿no? Pero va a ser igual a 20 siempre que X sea mayor a 70. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es sencilla, ¿no? Si es mayor a 70, el precio es menor. Lo cual, ¿qué significa? Significa que es una promoción, ¿no es cierto? Pero si es menor o igual a 70, el precio es más caro, ¿no? Lo cual significa una represión, ¿no? Una represión, ¿ok? Entonces, eso implica intervenciones de política, ¿no? Intervenciones de política, es decir, si el gobierno, por ejemplo, desea de que mejore el consumo, yo le bajo los precios por cantidad, ¿no? Entonces, aquellos que, o si, qué sé yo, el Ministerio de Salud está interesado en que la ingesta proteínica mejore en términos, por ejemplo, de pescado, ¿no? Y la gente no consume mucho pescado en el Perú, a pesar de la riqueza que tenemos de pescado. Podría decir, bueno, si me compras 2 kilos de pescado, el precio es igual a 10, ¿no? Perdón, estamos hablando de precios, sí. El precio de X es 10, ¿no? A ver, el precio de X es igual a 10, siempre que X sea menor o igual a 70, pero es igual a 20. Perdón, estamos hablando exactamente al revés, ¿ya? Estamos hablando de que, bueno, acá no es esto, vamos a quitarlo mejor. Estamos hablando en realidad, acá yo lo he interpretado al revés. Me está diciendo de que el precio de X es 10, siempre que sea menor que 70, pero es 20. Entonces es, te cobro más si compras más. Entonces, esto es represión. Esto es represión. Y lo otro es, te cobro menos si compras menos, ¿no es cierto? Entonces, eso es promoción, ¿no? Muy bien. Este sería entonces un caso donde si tú compras demasiado te están reprimiendo, te ponen la recta de presupuesto más parada, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo vamos a graficar esto? Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ven ustedes dónde está el punto de quiebre, ¿no? ¿Dónde está el punto de quiebre, ¿no? Ahí con 70 unidades, ¿no? Entonces, la recta de presupuesto viene desde 0 unidades de X, ¿sí? Hasta 70 unidades de X, con un precio que es igual a 10, ¿no? Pero a partir de 70 unidades de X hacia abajo, se produce una represión, te voy a cobrar más, ¿no? Con algunos de ustedes hemos visto esto, por ejemplo, en la frontera de posibilidades de producción, en el curso de introducción a la microeconomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿No? Hay alumnos que decían, bueno, pero en el punto 30-70 ya no tengo dinero, ¿no? Y como ya no tengo dinero en la combinación 70 unidades de X, 30 unidades de Y, entonces ahí se corta la recta de presupuesto. No es así, ¿no? Lo que estamos diciendo es que en el punto de quiebre, ahí donde tiene 70 unidades de X y 30 unidades de Y, lo que haces es empezar a abandonar unidades de Y para consumir más unidades de X, ¿ok? Y entonces puedes bajar hasta llegar a tener 85 unidades de X en lugar de 100, ¿no? Antes tú podías consumir, si el precio fuera el mismo, podías consumir 100 unidades de X, ahora solamente puedes consumir 85. Caso típico, bueno, podría ser pues licores, drogas que se venden
formalmente cigarrillos, ¿no? Es decir, cosa que haga que la gente se sienta reprimida de un consumo mayor. Ahora, ¿dónde está el punto de quiebre? Bueno, eso es arbitrario, ¿no? Si el gobierno decide de que la cantidad que se consuma sea menor, el punto de quiebre podría ser al revés. Por ejemplo, 30 unidades de X y 70 unidades de Y, y a partir de ahí se produce el punto de quiebre y se verticaliza más la recta de presupuesto. Ok, todavía creo que puedo ver algo más aquí. Esta es otra de bienes complementarios perfectos, ¿no es cierto? Encuentra el efecto total del cambio del precio de X, efecto sustitución y efecto ingreso, ¿no? Repito, he encontrado alumnos que simplemente se han limitado a dibujar algo en su papel, escribir en su papel y publicarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso no es trabajar en aula virtual ni rendir una evaluación en aula virtual, ¿no? Esta es una parte muy, muy interesante porque ya lo habíamos advertido, ¿no? Lo habíamos advertido bastante. Si tienen bienes complementarios perfectos, ¿no? Siempre el alumno dibuja un ángulo recto, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué es un ángulo recto, ¿no? Fíjense la última parte de la pregunta. Dice, ojo, la curva de indiferencia no está formada por un ángulo recto. O sea, encima se les ha dicho, ¿no? Y varios han puesto un ángulo recto, ¿no? Ahora, otros han puesto un ángulo agudo, ¿no? Y tampoco es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, lo que se les ha pedido es algo como esto nada más, ¿no? Es un ángulo obtuso, ¿no? No es un ángulo agudo. Ahora, en clase nosotros le dijimos, podría ser que sean incluso cosas todavía más complicadas, ¿no? Como, por ejemplo, decir, vamos a ponerlo en rojo también, de que la curva es así y así, ¿no? Entonces serían no lineales, ¿no? No lineales, serían unas cuadráticas, por ejemplo, ¿no? Serían no lineales, ¿no? Entonces puede ser también, qué sé yo, un lado que sea lineal, obtuso, y el otro lado no lineal, ¿no? En fin, puede ser cualquiera de esas combinaciones que son un poco curiosas, ¿no? Entonces, acá la idea, y por eso se le puso ojo la curva, ¿no? No tiene por qué estar conformada por un ángulo recto, ¿no? Ahora, normalmente, ¿cómo puedo hacer esto, no? Si obviamente lo que estamos encontrando es esto, fíjense, si lo que estamos encontrando es esto de acá, ¿no? Si esta es la función que contiene los vértices de la curva de indiferencia, obviamente la solución es la intersección de la recta de presupuesto con ese vértice, ¿no es cierto? Y eso es lo que importa. A partir de allí, entonces, vamos a llegar a la conclusión de que esto de acá y esto de acá son iguales, ¿no? Son iguales. Por ejemplo, si el óptimo del consumidor es 12 y 12, entonces yo tengo 12 más 24, 36, ¿no es cierto? Y acá 12 más 24, 36, ¿no es cierto? Entonces estos elementos son iguales y por lo tanto la utilidad que se obtiene es igual a 36, ¿no? Entonces yo puedo hacer una cosa como esta, ¿no? Entonces yo puedo decir 36, ¿sí? Es igual a x más 2y, ¿sí? Y despejar y, ¿no? Entonces, y me está saliendo 36 menos x, ¿no? O sea, 18 menos 0.5x, ¿no? Y graficar eso, ¿no?
Y entonces esa gráfica me da pues un valor de 18 para un lado y para el otro lado me da un valor a la inversa, ¿no es cierto? Y eso me permite hacer gráficas así y así, ¿no? Para aquellos que quieren saber por qué sale agudo o por qué sale obtuso. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ok. Curvas de demanda ordinaria. Esta es otra simpática también, ¿no es cierto? Esta es otra, donde acá tengo U es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Queremos el óptimo del consumidor. Y ahí he visto también varios problemas, ¿no? A ver, vamos a tomar nota de esto para hacer la última reflexión con relación a esta parte, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo en esta parte que la función es x al cuadrado más y al cuadrado, los ingresos son 100, los precios de x son 5, pero los precios de y son 10, ¿no? Tomen nota, ¿qué pasaría si los precios de x y de y fueran 5 o los precios de x y y fueran 10, ¿no? Observen que acá el precio de x es 5 y el precio de y es el doble de caro, ¿no? Es el doble de caro. Entonces, vamos a mirar un momento nuestra pizarra, ¿sí? Estamos en pizarra, ¿me confirman eso? Sí, profesor. Gracias. Entonces, vamos a echar una mirada a cómo son las cosas aquí ahora. Vamos a tratar de verlo así, pizarra, ¿ok? Una cosa que me interesa acá es ver la recta de presupuesto, ¿no? Dado el ingreso, nosotros tendríamos 20 unidades de X como intersecto horizontal, o sea, 100 partido el precio de X, que es 5, me da 20, pero 100 partido el precio de Y, que es 10, me da 10. Entonces yo tendría una recta de presupuesto algo así, ¿no? Algo así sería mi recta de presupuesto. ¿Listo? Muy bien, esa es mi recta de presupuesto. Sí, lo que yo tengo acá es X y lo que yo tengo al otro lado es Y, ¿cierto? Esta es la situación. Ahora, ¿qué nos han dicho en términos del problema? En términos del problema, nos han dicho que hay que presentar los gráficos de la curva de indiferencia, de la recta de presupuesto y las coordenadas del óptimo del consumidor, pero han hecho una precisión al comienzo que dice, los bienes son bienes, ¿sí? Al comienzo nos han dado esta precisión, fíjense. La pregunta dice, ojo, jóvenes, que los bienes son bienes. Esto es bien, bien importante. Los bienes son bienes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de la curva de indiferencia? O mejor, ¿cómo se grafica la curva de indiferencia? La curva de indiferencia es una cóncava, ¿no es cierto? Entonces, es una cóncava, pero no solamente es una cóncava, sino es parte pues, de lo que sería una circunferencia, algo así, ¿verdad? ¿Estamos? Esta sería una curva de indiferencia. Esta sería otra curva de indiferencia, ¿no? Esta sería otra curva de indiferencia. Estamos de nuevo hablando del mapa de curvas de indiferencia. Y esta sería otra curva de indiferencia, ¿no es cierto? Ponerlas por acá. ¿Sí? Estamos hablando de un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Como los bienes son bienes, como los bienes son bienes, entonces la ruta es esta, ¿no? Esta es la ruta, ¿verdad? Porque los bienes son bienes. No es lo mismo en el caso de que un bien, uno sea bien y el otro sea
Mal. Muy bien. Se trata ahora de resolver entonces el óptimo del consumidor. Entonces, ¿qué hago para resolver el óptimo del consumidor? Se me ocurre entonces hacer lo siguiente, ¿no? Buscar dónde está mi óptimo del consumidor. ¿Dónde podría estar mi óptimo del consumidor? Entonces, lo que he notado que ha hecho un buen grupo de alumnos es, a ver, la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio, entonces voy a seguir este criterio, nos han dicho un grupo de alumnos, ¿no? Entonces, lo que nos han dicho es, profesor, vamos a ubicarnos, ¿no?, allí donde la curva de indiferencia sea tangente, ¿sí?, a la recta de presupuesto, ¿no? O sea, algo como esto, ¿sí? Entonces, ahí está ese es el óptimo del consumidor, y como ese es el óptimo del consumidor, yo pues paso las coordenadas, ¿no? Las coordenadas para X suprasterisco y para Y suprasterisco. Entonces resolvieron el problema de esa manera. Dijeron, acá está, ahí está X suprasterisco y acá está Y suprasterisco. Ahí está. ¿Listo? Ese es el óptimo del consumidor. No, no. ¿Por qué ese no es el óptimo del consumidor? Fíjense. Ustedes me dicen que ese es el óptimo del consumidor. Bueno, yo me voy a regular por la recta de presupuesto, porque recuerden siempre, la recta de presupuesto es lo factible, ¿no? Ajá. Y ahora me he mudado acá, ¿sí? Y en esa combinación donde me he colocado ahora, estoy mejor que antes, porque tengo una curva de indiferencia más alta, ¿no es cierto? Más alta, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendría yo que seguir haciendo? Seguir moviéndome por la recta de presupuesto, ¿sí?, hasta alcanzar la curva de indiferencia más alta, ¿sí? Y acá está. Entonces, yo puedo mudarme para acá, ya está, y ahora ya tengo el óptimo del consumidor. Entonces, el óptimo del consumidor es una solución de esquina. Esto es una solución de esquina, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque me han dicho, cuidado, los bienes son bienes, los bienes son bienes. Entonces, yo buscaría alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Más alta posible, ¿no? Ahora, tengan ustedes en cuenta, esto en realidad no debería caer para acá, tengan ustedes en cuenta algo así, de que los precios son diferentes. Si los precios fueran iguales, ¿no?, ustedes podrían tener como solución ambas esquinas, cualquiera de ambas esquinas. En este caso, la esquina es X porque X es más barato, Y es más caro, ¿no? ¿Para qué sirven estas funciones de utilidad, ¿no? Nos dicen que los consumidores prefieren, ¿no?, a monotonicidad frente a variedad, ¿no? O sea, prefieren tener un bien en lugar de tener varios bienes, ¿no? Entonces, entre X e Y yo prefiero X, ¿no? No prefiero como si fuera una solución de tangencia, yo no prefiero una solución como esta. Yo no prefiero una solución como esta. Observen que en esa nueva solución, la solución de tangencia, yo tengo una combinación de una cierta cantidad de X con una cierta cantidad de Y. ¿Ok?
Pero acá no, acá yo quiero solamente uno de los bienes, entonces no quiero variedad. La idea es no quiero variedad, ¿no? Y cuando conversamos esto en clase le decíamos, bueno, a ver, dibujen ustedes a Nicolás Maduro, ¿no? Y probablemente la mayoría de ustedes lo va a dibujar con un uniforme comando, ¿no? ¿Sí? Pero si uno les pregunta, oiga, dibujen ustedes a qué sé yo, pues no no sé, a un congresista de la República del Perú, ¿no? Y no saben cómo lo van a vestir, porque probablemente cambian a menudo de vestimenta, ¿no? No es solo una vestimenta, ¿no? Entonces, uno prefiere la monotonicidad, uno prefiere una sola cosa, el otro prefiere variedad. En general, las sociedades de mercado son sociedades de variabilidad, de amplia variabilidad, ¿no? Eso es lo que se llama diferenciación de productos, ¿no? Lo van a ver en el siguiente curso. Diferenciación de productos, ¿no? Ojo, eso no es lo mismo que diferentes productos, no es lo mismo, ¿no? Los productos diferentes satisfacen necesidades diferentes. Los productos diferenciados satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, vean ustedes cómo ha funcionado el mercado en términos de un contexto bastante lamentable como el de la pandemia, ¿no? La pandemia que generó una alta demanda de mascarillas. Entonces todo el mundo se ponía mascarillas, pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora hay N tipos, y N es muy alto, de mascarillas diferenciadas, ¿no? Diferenciadas, ¿no? Hay mascarillas de colores diferentes, de materiales diferentes, de formas diferentes y obviamente también de precios diferentes, ¿no? Entonces salió el producto y el producto era un producto que se llama homogéneo. Entonces, todo el mundo utilizaba eso, ¿no? Y después empezaron a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque presumían de que el consumidor peruano es un consumidor que prefiere la variedad y no lo que aparece acá como monotonicidad. Ok, vamos a volver entonces para cerrar la reunión a esta parte de acá. He colocado como segundo bloque voy a borrar el primer bloque. He colocado como segundo bloque también en cada uno de los bloques, pero a diferencia de esto, marcando las respuestas, ¿no? Por ejemplo, considerando de que esta es la función de utilidad, M900, tengo los precios de X, que relacionen los conceptos que están a la izquierda con los que están a la derecha. Ahí están marcados con las respuestas correctas, ¿no? Ahí están con las respuestas correctas para todos, ¿no? Este es para el primer bloque y también para el segundo bloque, ¿sí? Y para el tercer bloque también, ¿no? Siempre está. Entonces, para que lo revisen en la tarde o máximo en la noche de hoy, van a encontrar ya todo esto publicado en el aula virtual, ¿no? Entonces, creo que nadie está utilizando el software, el Xmind. Lo que yo estoy utilizando es Xmind, porque me parece muy, muy bueno en términos de los diferentes mapas mentales que hay como software. A mí me parece bueno, es muy, muy fácil de trabajar, es más eficiente, ¿no? Entonces, esto se lo voy a publicar en formato imagen de repente, si no se Profe, PDF. Sí, adelante. profe, disculpe, ¿podría mostrar la solución de la última pregunta que hizo en la pizarra, pero resuelta? Déjame